Bienvenidos a Los Observadores por la pantalla de Azteca Guate. Vamos a tratar un tema hoy especial, el regreso de un expresidente que cumplió tiempo de cárcel. En alguna ocasión él admitió haber asesinado a 2 personas y bueno, regresó glorificado a Guatemala. Hablamos del expresidente Alfonso Portillo Cabrera. Vamos a ver este tema hoy en Los Observadores con José Eduardo Valdizán, Gloria Álvarez, y nos acompaña Martín Rodríguez, director de Nómada GT, periodista y columnista reconocido en Guatemala. Vamos a arrancar entonces con el tema, pero antes veamos lo que sucedía la semana pasada cuando el señor Portillo pisaba tierras chapinas. El expresidente Alfonso Portillo regresó con su mejor estilo, una oratoria impecable. Para sus seguidores, con un mensaje conciliador y honesto al reconocer sus culpas. Para sus detractores, con un discurso lleno de hipocresías que buscan ganar adeptos con mensajes populistas. Su llamado fue a la unidad de todos los guatemaltecos y reconoció los señalamientos. Y yo hago un mea culpa. Yo soy también responsable, en parte, de lo que está viviendo el país. Pero si todos nos ponemos de acuerdo en Guatemala y todos asumimos con humildad, con responsabilidad, con valentía, que nos hemos equivocado, que hemos cometido errores, que no somos perfectos, el país podría caminar. De acuerdo con el exmandatario, si se quiere cambiar al país, se deben hacer reformas profundas del Estado. De lo contrario, aseguró que todo seguirá igual y Guatemala nunca saldrá adelante. El país no puede seguir con el mismo sistema político que tenemos. El país no puede vivir con el mismo sistema de justicia que tenemos. El país no puede vivir con el mismo Estado que tenemos. Y tenemos que entenderlo. No se trata de atacar a nadie ni de cegar a nadie. Las instituciones ya no funcionan porque las hemos degenerado y las hemos desnaturalizado. Todos somos responsables. Salió al paso de los periodistas que daban cobertura a la conferencia y con un discurso enredadizo dejó claro que quiere estar activo en la política partidista. No crean que quiero ser diputado, ni quiero ser alcalde de Zacapa. Más peligroso ser alcalde de Zacapa. Ni quiero ser presidente porque no puedo, aunque quisiera. Pero eso me hace más libre. Eso me hace sentirme menos condicionado a intereses personales, porque los intereses personales y los intereses de grupo es lo que tanto daño le ha hecho a Guatemala. Y al ser cuestionado sobre lo que opina en torno al seguimiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, no dudó en criticar a los 2 primeros jefes de la entidad, ni en darle mérito al comisionado actual. Si yo tuviera que juzgar a la CICIG por mi caso personal, tendría que decir que la CICIG no sirve para nada. Si yo tendría que juzgar a la CICIG por los últimos 2 comisionados, que uno vino a plegarse a los grupos de poder y el otro a hacer una novela que ni él leyó, tendría que decir que la CICIG no sirve para nada. Pero la información que tengo hoy, hago a un lado lo que hizo la CICIG conmigo, que se metió en un caso que no tenía que ver absolutamente nada. De manera política se metió en mi caso. He tenido información de que tenemos un comisionado serio, responsable y no payaso. Y eso es una gran ventaja para el país. Un hombre que no quiere protagonismo. Vino un comisionado, el primer comisionado, que se sentía más importante que el presidente. En la primera intervención pública del exmandatario, habló para la prensa durante 52 minutos. Luego, salió del aeropuerto a saludar a los cientos de seguidores que llegaron a recibirlo entre discursos, silbidos, aplausos y música. Su primera noche, tras el retorno a su tierra, a la cual según él mismo le guarda infinita gratitud, la terminó de pasar en la casa de sus padres, debido a que su papá se encuentra en cama afectado por problemas de salud. Bueno, el regreso del exmandatario Alfonso Portillo. Martín Rodríguez, escribías en tu columna de Nómada un adjetivo calificativo, renovado. ¿Qué querías decir con este adjetivo ante el regreso de Portillo? Bueno, pues primero gracias por la invitación, es un gusto estar aquí en TV Azteca. Me parece, después de reportear durante un mes y después de haber ido a la conferencia de prensa, que Portillo vuelve complejo y contradictorio, como es y como son todas las personas, y tiene un discurso de renovación y él asegura y dio un par de respuestas a preguntas que no eran fáciles,
asegura tener un discurso distinto y unas ganas de hacer cosas distintas, y sobre todo cuando usé el título renovado para el reportaje, porque él quiere venderse como el renovado. Él quiere cambiar página y absolutamente no recordar todo lo que hizo o decir que es el mismo que gobernó hace 15 años. José Eduardo, ¿está de acuerdo con el renovado de Portillo o es simple y sencillamente el mismo Portillo de antes? Portillo es muy hábil y con esto digo es el mismo Portillo de antes. Lo que pasa es que obviamente después de haber confesado ante un juez en los Estados Unidos para obtener una pena un poco en su beneficio, porque el confesar ante un juez, el admitir las culpas ante un juez es algo que se hace para tratar de obtener justamente una pena menor, pues obviamente tenía que decir algo. Y lo primero que dijo es, acepto mi culpa, pero acto seguido, todos tenemos nuestras culpas, todos tenemos nuestros pecados. Él es muy hábil, exactamente el mismo tipo de habilidad cuando en su momento que le preguntaron si había matado a una persona en México, dice no, no fue una, fueron dos. Y cosecha ese sentimiento antisistema que hay en muchísimas personas. Mire, a mí no me extraña lo que pasó analizándolo después. Además de que en muchos comentarios he dicho yo, también un mea culpa a la prensa. Perdón, pero esa conferencia de prensa fue complaciente, fue un regalo, fue una cobertura mediática que parecía planificada, bombos y platillos para él. Es ridículo. Entonces, él es muy hábil, tenía que dar un discurso diferente y él salió aceptando y acto después, démosle vuelta a la página. Sí, yo tengo mis culpas, como todos ustedes. Démosle vuelta a la página. O sea, olvidémonos de lo que pasó, borrón y no es tan nueva. difícil para el guatemalteco olvidar. La verdad es que en cualquier país civilizado, un político así no podría presentarse a una elección. Gloria, tu opinión sobre el regreso de Portillo. ¿Es un personaje renovado o es un personaje que está manipulando su habilidad, como dice José Eduardo, para incurrir en lo mismo? Yo pienso que una persona que ya se comprobó como mandataria de un país, realmente renovación después de su mandato no puede realmente tener, porque la oportunidad que él tuvo al ser presidente de Guatemala en el año 2000 de hacer todos los cambios que él habló, que necesitamos un nuevo sistema, que las leyes ya no funcionan. O sea, ¿qué ha pasado en la vida de Portillo en estos últimos 15 años que en el año 1999 él no hubiera podido usar ese discurso como su paladín de campaña? ¿Por qué en el año 99 Portillo no nos dijo, este sistema hay que renovarlo, estas leyes no funcionan? Porque simplemente él, sabiendo que el sistema no funciona, porque ese no es un secreto para nadie, y que aquí hay que reformar la Constitución, la ley electoral, la ley de servicio civil y muchísimas leyes más, en el momento en que sos candidato, no querés cambiar las cosas porque quieres llegar al poder para beneficiarte de ese sistema y entonces poderte enriquecer con los cheques que te vengan de Taiwán, con las concesiones, los bancos gemelos y todos los escándalos que se fueron dando. Entonces, qué bonito es venir y decir, estoy renovado, cuando ya estuviste en el poder, tuviste la oportunidad de reformar el sistema y vengas 15 años después a pretender decir a los guatemaltecos, pero esto es lo que hay que hacer. Entonces, ¿por qué no lo hizo él? Es como la respuesta de CICIG, digámoslo en todo, extendiéndose la respuesta de CICIG cuando él dice, yo estoy en contra de la CICIG en mi caso, pero después no. Martín, ¿algo querías aportar? Sí, quería agregar dos cosas, un poco con lo que decían José Eduardo y Gloria. La primera es que tampoco es que nos debería sorprender que la mayor parte de la prensa nunca cuestiona y que se trasladan los mensajes de los personajes con poder sin ningún filtro y sin ningún contexto. Y también hay que reconocer que así como Portillo no es un salvador y un santo, tampoco me parece que fuera profesional la cobertura que se hizo de su mandato. Yo empecé como periodista en el 2001 y una de las cosas que más me avergüenzo es cuando había un programa, no sé si se recuerdan,
de alfabetización obligatoria, que los estudiantes de secundaria tenían que ir a alfabetizar a alguien de escasos recursos. Yo escribí una nota, un reportaje, criticando con todo ese programa porque me parecía lo más espantoso del mundo. Era una alfabetización que a mí me parece que tiene algo de justicia social y que no perjudica a nadie que le enseñen a leer. Y entonces, en ese gobierno tuvimos una cobertura de partido de oposición, no de medios, y después también me avergüenza mucho cómo cubrimos al gobierno de Berché, que era una cobertura de partido oficialista, no de medios independientes. Entonces, a mí me parece que su gobierno, más que el tema de corrupción, lo peor que hizo su gobierno fue enrollarse con mafias militares y abrirles de par en par las puertas del Estado. Pero me parece que también deberíamos ahora, en esta segunda vez, cubrirlo con más rigor, cubrirlo con más seriedad, con más contexto, porque hablábamos en la redacción de Nómada que de prácticamente toda la redacción casi nadie lo había visto en persona, porque el promedio será 24 años de edad y todos hace 15 años tenían 11. Y entonces les llamaba mucho la atención, memoria, exacto. Sobre todo porque en el mito nacional, así como Jorge Ubico era el salvador del país para la clase media conservadora urbana, Portillo es el salvador de los pobres. Entonces está como un ícono y luchar contra un ícono para sus adversarios va a ser un poco más complejo. Así como si resucitara Ubico y quisiera venir a competir. O sea, sería más complejo para sus adversarios luchar contra un mito. En base a esto yo le quiero preguntar a José Eduardo, ¿lo entrevistó alguna vez? ¿Cómo fue la cobertura en esa época del gobierno de Portillo? ¿Está de acuerdo con Martín en que no existió ese peso de la prensa para fiscalizar su gobierno y ahora estamos pagando las consecuencias? En este caso, y habría que hacer un programa acerca de la prensa para analizar todo lo que ha pasado con la prensa, yo creo que la prensa ha venido en decadencia. Y efectivamente las coberturas han sido terriblemente complacientes. No es una prensa combativa, no es una prensa como la prensa que debe ser. Pasó en el caso de Portillo, pasó con Berché, pasó con Colón, ya no digamos con estos señores que están ahora. Entonces, estamos viendo eso. Yo en lo que aportaba y remarcaba en el caso de Portillo, porque para la prensa debe haber si no una diferenciación, es que es un chequecito más, ¿verdad? Viene alguien que es convicto, o sea, alguien que cumplió una condena. Y por lo tanto, por la misma sanidad del sistema, o sea, ese tipo de personajes debiesen de estar aún más descalificados. No quiere decir, por supuesto, que no hicimos lo que debimos de haber hecho con cada uno de esos gobernantes, con cada uno de los funcionarios de esos gobiernos. Si nos retrotraemos, por Dios, o sea, vemos la apertura democrática y hemos tenido una colección que ha sido nefasta en muchísimo. Bueno, han convertido el Estado en una fábrica de ricos, porque todos además salen con unas cuentas bancarias, pero interesantísimas, ¿no? Una máquina de... Exactamente. Pero yo quiero señalar esto, este tipo de personajes cosechan insatisfacción. Hay muchos acarreados, ¿verdad? Como hablábamos en muchos casos. Ya sabemos que en Guatemala el tema de los acarreados siempre está. Y no saben para qué van a protestar, pero siempre está. Pero sí hay gente que va porque es una muestra de insatisfacción. No muy saben a qué, pero si él luce en determinado momento como el que todos odian, entonces él tiene mi simpatía. Entonces es un poco de muestra antisistema, ¿no? Exacto. Ahí hay una relación importante. Yo le quiero preguntar a Gloria, hay un punto que decía Martín que es importante. Yo no estaba ejerciendo el periodismo en la época de Portillo, probablemente tú tampoco, pero ¿qué pasa si la prensa no tiene ese peso, menos la ciudadanía, o no? La ciudadanía tiene poca memoria y si la prensa no presenta las pruebas, la gente se olvida. No, yo de hecho cuando Portillo gobernó yo estaba en bachillerato y fui de las promociones en el año 2002 que nos tocó ir a alfabetizar. Yo alfabeticé en la zona 6 a varias mujeres y me pareció una experiencia fantástica. Creo que el servicio civil hace que las personas abran conciencia y se comprometan con una realidad que de otra manera no tendrías contexto. Entonces, no. Sí, cuando recuerdo muy bien estar pendiente de las noticias porque siempre me interesó la política, recuerdo haber escuchado a Portillo decir no fue uno, fueron dos. Recuerdo también cuando se paró y dijo yo voy a luchar con ustedes con sangre y fusiles y a la semana siguiente estaba en México huido. O sea, me acuerdo de ese tipo de cosas y en general de ese mito lo que veo que ahora la ciudadanía
medio recuerda, no recuerda, es primero, en redes sociales, es increíble la cantidad de gente que te dice, no hay pruebas de que él robó. O sea, hay un juicio, él mismo confiesa ante el juez y hay gente en redes sociales que te dice, ¿cómo le podés decir ladrón si no hay pruebas? Dios mío, su propia boca es la prueba. O sea, no, así de desfasada está la ciudadanía. Su boca y su condena. Su boca y su condena. Y sus cheques. Y sus cheques. Y entonces, esa es la otra cosa que te dice la ciudadanía. ¿Y qué tiene de malo si Taiwán le da un cheque a Portillo si es a su nombre, no es para el Estado de Guatemala? O sea, los taiwaneses en su isla ahora resulta que pagan impuestos para que ese dinero se vaya a una cuenta bancaria. Ojo, y el presidente de Taiwán que hizo eso está en cadena perpetua. Claro. Sí. Para que miremos el ejemplo. Y no de hace poquito. No, sí. Ya lleva tiempo en la cárcel. Y luego la otra cosa que te dice el ciudadano es, pero si igual todos roban. O sea, Portillo no es el único. Entonces, como todos somos ladrones, tenemos que disculparlos a todos y entonces callarnos la boca como ciudadanos y aguantarnos que el Estado sea una fábrica de ricos. O sea, esos son los comentarios que yo he visto de la ciudadanía en defensa de Portillo en redes sociales, los cuales están basados en ese mito, porque realmente no hay argumentos sólidos que sopesen ese tipo de defensa, pues. Tenemos que ir a una pausa, está interesante la conversación, yo les quiero hacer una pregunta para que la respondan al regresar. Hay una estatua de Portillo en Zacapa, ¿qué bustos de qué personajes guatemaltecos están a la par de esta estatua? La respuesta al regresar, nos vemos aquí en Observadores, ya volvemos. Los verdaderos hombres nunca golpean a las mujeres, rompiendo el silencio. Ay, ser mujer es lindo. Para mí lo bueno de ser una mujer es la creación que Dios hizo en uno. Para mí lo bonito de ser mujer es todo. Mira, lo bonito de ser mujer creo que tenemos muchas virtudes. Ser escuchada, es ser apreciada. Lo que puedes dar vida, eso es. Es una bendición que todas estamos dotadas con muchísimas virtudes y muchos talentos. Retomamos los observadores por la pantalla de Azteca Guate. El tema hoy, el regreso de Alfonso Portillo a nuestro país. Les hacía una pregunta a José Eduardo, a Gloria y a Martín antes de la pausa. ¿Saben qué personajes están junto a la estatua de Portillo en Zacapa? No. Bueno, vamos a ver esta nota para que ustedes vean cómo es que los zacapanecos, quienes iniciaron el Frente Nacional Portillista, tratan a su ídolo. ¿Qué tiene en común este busto de Miguel Ángel Asturias con el de José Martí? Comprobemos que adivinó. Si bien es un homenaje a dos grandes escritores, la literatura no es lo único que existe entre ellos. En Zacapa, una estatua de Alfonso Portillo está justo al centro de estos dos grandes personajes. Esta es la forma en que pobladores del departamento recuerdan con admiración y agradecimiento al exfuncionario. Es una buena estatua porque deja algo bastante que apreciar. Que en el transcurso que él no estuvo aquí, ahora al estar eso, ¿verdad? Le recordamos a él siempre y ojalá que venga pronto, ¿verdad? Para nosotros es un gusto tenerlo aquí, ya que fue un buen presidente y que su único pecado fue ayudar a los pobres. La escultura fue construida en 2013 con el apoyo de la Municipalidad del Cálido Departamento. Mismo año en el que el Parque Central de Zacapa toma el nombre de Plaza de la Cultura Alfonso Portillo. Fue imposible ocultar el favoritismo de los habitantes zacapanecos hacia el exmandatario cuando quisimos saber su opinión sobre el futuro político de Alfonso Portillo. Coménteme, si Alfonso Portillo se postulara a algún cargo público, ¿usted lo apoyaría? Lo apoyamos al rato que él aparezca por aquí en Zacapa. Somos zacapanecos y lo necesitamos a Portillo aquí. ¿Sabe por qué? Porque ha sido un gobierno muy legal con la pobrería. Por eso lo necesitamos a Portillo. Ah, sí, claro que sí. Lo apoyo, pues, porque fue buen presidente. Y si él lanzara la candidatura, plena de seguridad lleva de quedar.
en el puesto que desee. A pesar de los señalamientos políticos, la confianza hacia el expresidente Alfonso Portillo sigue siendo evidente, pues a pesar de ello, las personas del departamento están al pendiente de su retorno al país. Carol Alfaro, Azteca Noticias. José Martí, Miguel Ángel Asturias y Alfonso Portillo en el centro. Vamos a tratar un tema, Gloria, yo te quería preguntar, ¿se le puede decir miopía social? Si es la falta de memoria, la falta de la gente de concebir lo que sucedió una vez y estar de acuerdo con que este señor regrese y venga a ofrecer cosas, no importando lo que hizo en el pasado. ¿Qué hacemos con esta memoria social? Si te das cuenta, todas las respuestas de las personas fueron, fue buen presidente y ayudó a los pobres. Pero nadie te dijo una propuesta de ley, una medida, una política pública. O sea, es un imaginario que se va volviendo ese mito del que hablaba Martín. O sea, todo el mundo te dice, fue buen presidente, ayudó a los pobres. ¿Cómo? No sé, el tipo me cae bien, fue buen presidente y ayudó a los pobres. Y por mí que se quede por el resto de la vida. O sea, eso te da a entender que el guatemalteco sigue con una mentalidad de cacicazgo, donde la población se hace para atrás y dice, pase adelante mi rey, quédese para siempre y por siempre porque yo en usted confío, porque me cae bien, porque me transmite aquel carisma, pero en ningún momento hablamos de las cosas. Descifremos ese primer mito. ¿Qué es ayudar a los pobres? Eso le quería preguntar a José Eduardo. ¿Realmente Portillo ayudó a los pobres? Eso nace de que en una ocasión, cuando se pelea con un grupo empresarial en el país, autorizó un contingente de importación de pollo, en donde beneficia a otros amigos de él. O sea, autorizar un contingente es una dádiva presidencial, porque realmente lo que no debería es haber prohibición para que quien quiera traer pollo de cualquier lado lo traiga a este país, como harina y como muchas otras cosas. Pero lo que sucede es que simplemente se tuvo un descontento con unos y entonces favoreció a otro grupo. Y eso fue tomado ampliamente y fue muy divulgado como que había sido en beneficio de los pobres. Es triste, es ignorante el asunto, pero así es. Entonces, y esa medida la utilizó recurrentemente también en otros casos. Entonces, de ahí nace ese asunto y como ustedes saben, cuando una cosa se repite 1000 veces, casi llega a adquirir categoría de verdad si no es corregida. Vuelvo a decir, ¿dónde estaban los medios? ¿Dónde estaban los medios? ¿Dónde Martín, estaban los medios? ¿Portillo ayudó a los pobres o es el mismo legado que vemos en personajes como un Pablo Escobar, que realmente se habla mucho de beneficiar a los pobres, pero la ayuda es ficticia, es incluso lavado de dinero? Bueno, a mí me parece que hay dos cosas. Una, yo creo que la gente no es babosa y se recuerda de cosas concretas también. La primera es que empezó a existir en el discurso público. Y eso es súper importante y lo tomamos como que si no fuera nada, que de repente un presidente habla de los pobres, suena en el imaginario. O sea, es muy importante discursivamente que existan. Él lo vuelve a hacer cuando viene, se vuelve a identificar con Sí. la gente diciendo yo estuve en la cárcel como uno de tantos. Como un pobre. Ajá, exacto. Y la otra cosa es que no nos olvidemos en qué país vivimos. Es el país más desigual de América Latina junto a Brasil. Es un país en el que el azúcar cuesta más que en el mercado mundial, a pesar de que somos el cuarto exportador mundial. Es un país en el que hay monopolios que no permiten importar un montón de productos de la canasta básica. Y con medidas simbólicas y reales, aunque fueran reducidas, y aunque tuvieran corrupción, la gente dijo, por lo menos este mes voy a tener pollo más barato, o este mes voy a tener azúcar más barata. Y lo otro fue lo del salario mínimo, que durante 4 años, para un 30% de la población, se aumentó el salario mínimo 38% y hubo un bono adicional. Entonces era una medida que para el 35-40% de la población lo sentía a fin de mes. Y también hubo políticas hiperpopulistas como los fertilizantes que no sirven para nada y que nunca hay transparencia y que nunca hay arbolitos. Llegan tarde. No, es un programa hipercorrupto y también la gente lo dice, hizo algo por los pobres. Entonces a mí me parece que muchas veces era solo discurso y hubo un par de políticas concretas que Si en no estoy algo mal, él fue el que ayudaban. puso sobre la mesa también pagarle a los expac. Él fue el que organizó los expac. Sí. Y después de eso vinieron los expac, que se convirtieron en grupos de seguridad, que se convirtieron en grupos de limpieza social y empezó toda una perversión del Estado matando ciudadanos. Y hoy instituciones civiles con apoyo del Estado matando ciudadanos. Y fue todo lo de limpieza social que vino en el siguiente gobierno. O sea, la CICIG vino porque la sociedad civil estaba alarmada de todas las mafias en el gobierno de Portillo y de Ríos Montt y se inventó una comisión internacional con investigadores latinoamericanos. O sea, no fue
porque se nos hubiera ocurrido de la nada hacer una comisión muy chilera que viniera a cambiar las cosas. O sea, fue por lo que estaba haciendo el gobierno de Portillo y de Ríos Montt. Llegamos, lamentablemente se nos acaba el tiempo, ya casi estamos en el final, pero nos da tiempo de ver un panorama. Viendo para adelante, Gloria, ¿cuál es el futuro político entonces de Alfonso Portillo en el país, según las personas que están en esta mesa, comenzando por ti? El futuro político, si Portillo mañana se para y dice que quiere reformar la Constitución para reelegirse indefinidamente, no me cabe duda que queda. Porque el guatemalteco aún no se responde la gran pregunta que es ¿para qué tiene que existir un gobierno y cuál es el trabajo de un presidente? Y mientras el guatemalteco siga esperando caciques, caciques tendrá. Y a mí no me cabe la menor duda que el guatemalteco prefiere un cacique que no lo hace pensar, ni cuestionarse, ni involucrarse en la política, a venir y apostar, ni ser responsable tampoco, a apostar por una república que tiene instituciones, que hay que estarla vigilando, y entonces tener ese cacique y luego quejarse, y el conformismo. Mientras haya conformismo, decir, bueno, pues sí es asesino, pero mató solo 2, no fueron 5, y bueno, pues sí robó, pero no robó tanto, y bueno, tal vez solo fue el pollo, pero por lo menos ayudó en algo. O sea, mientras sigamos en ese conformismo y esa mediocridad, seguiremos teniendo exconvictos que entran al país como héroes. José Eduardo, el futuro político de Alfonso Portillo Cabrera en Guatemala. Bueno, es casi como una bola de cristal, ¿verdad? Él es muy hábil, lo único que puedo decir es que es muy hábil, es un tipo muy inteligente, maneja mucho su discurso, evidentemente la gente cree, o mucha gente cree en muchas de sus cosas. Desgraciadamente no hay principios en este país como para desechar a la gente que no tiene principios. Miren, no me asusta en cierto punto porque hasta los asesinos seriales en los Estados Unidos han tenido grupos de aduladores. Y se casan en la cárcel. Sí, sí, eso ha existido. Gente que adora ese tipo de íconos, pues eso ha existido. La confusión de cómo él maneja, digamos, esa confusión, todas esas contradicciones que señaló Martín, cosas como lo del salario mínimo, aumentó el salario mínimo, pero en todos los gobiernos se aumenta el salario mínimo, es casi que automático, ¿verdad? Entonces, pero las manejó muy bien, el tipo es hábil en el discurso, entonces me temo que no puedo predecir qué va a hacer. Eso sí, creo que él y un buen grupo van detrás de la Constitución. Y la reforma a la Constitución es solo a una cosa, la reelección. ¿Tendrán el capital político? Ahora, Martín, ¿cuál es el futuro de Portillo aquí? Bueno, a mí me parece que tiene dos opciones. Una es aliarse con sus amigos encabezados por Edgar Gutiérrez, que fue su canciller, que tiene relaciones buenas con Estados Unidos, que es columnista de prensa, director del IPNUSAC. Y otra opción es aliarse con sus amigos encabezados por Julio Girón, que es un empresario cercano al Partido Patriota, que ha tenido muchos negocios al amparo del Estado, muchos muy opacos, y tendrá que decir cuál de las dos opciones va a ser. A mí me parece que cuando irrumpa el partido, la candidatura o lo que sea que él apoye, va a cambiar el panorama. Me parece que, no sé si le va a alcanzar para ese movimiento llegar a segunda vuelta, pero sí me parece, por las entrevistas que ha dado, que dice que se podría hablar con cualquiera, menos con Manuel Valdizón, que va a poner todo su empeño en, ya sea llevar a alguien a la segunda vuelta, llevar a gente al Congreso y en impedir que llegue Manuel Valdizón a gobernar. ¿Lo vamos a ver activo en estas elecciones entonces? Sí, totalmente. Sí. Yo creo que le pican los pies por estar activo en la campaña, le pican los pies por ir a mítines. Cuando estábamos en la conferencia de prensa empezó un poco lento y dijo que en 15 días voy a estar en forma. Y en 10 minutos era el rey del palco y le encantan los micrófonos, le encantan los discursos, le encanta la política. Y se lo pusieron en bandeja de plata. Y yo no creo que realmente se vaya a tardar mucho tiempo en ir a mítines y regresar a la política. Muchas gracias a Martín Rodríguez de Nómada y también a José Eduardo Valdizón y a Gloria Álvarez por participar hoy en Los Observadores. Usted lo vio aquí en la pantalla de Azteca Guate. El polémico regreso de Alfonso Portillo Cabrera a nuestro país y su posible futuro en la política nacional. En este año electoral usted tiene que aumentar su criterio para tomar una mejor decisión. No se olvide de ver esto en repetición a las 6:30 de la mañana y también en redes sociales. Nos puede sintonizar a cualquier hora y en azteca.com.gt. Nos vemos. Esto fue Los Observadores por Azteca Guate.
¿Sufre de sobrepeso, colesterol alto, estreñimiento? ¿Te gustaría eliminar todas esas libras de más? Presentamos la piñaterapia del Dr. Ming, el nuevo tratamiento 100% natural para desintoxicar el cuerpo y bajar de peso. Piñaterapia del Dr. Ming, con su efectiva fórmula antioxidante, diurética y quemadora de grasa, ideal para combatir la celulitis y perder peso de manera natural. Limpie y desintoxique su cuerpo con el nuevo té de piña del Dr. Ming. Hola amigos, soy Lisandra de la Cruz y quiero contarles mi historia. Como muchos de ustedes ya saben, he trabajado como modelo, actriz y presentadora. Hace 10 meses tuve a mi primera niña y la verdad es que me subí muchísimo de peso. Me volví como loca. Intenté pastillas, dietas, ejercicios y nada funcionó. Hasta que descubrí el té de piña del Dr. Ming. Gracias al té de piña pude bajar de peso y disminuir medidas como